Hola, ¿cómo les va? Mi nombre nuevamente es el doctor Leandro Ariel-Maza. Nos volvemos a encontrar, en este caso para hablar de la irrigación, el drenaje venoso y linfático del miembro inferior. Así que vayamos directamente a nuestras imágenes, a nuestro guía, que va a ser este atlas, en el que nos vamos a centrar primero en la irrigación arterial, desde el nivel proximal al nivel distal. Como ustedes saben, o van a saber, porque todavía no han visto irrigación del abdomen, la irrigación del miembro inferior comienza un poco antes del miembro inferior, ya que es un continuo arterial que viene de la aorta abdominal, la cual se divide en dos arterias ilíacas primitivas o ilíacas comunes, que luego van a dar origen a una arteria ilíaca externa, casi por delante de la articulación sacroilíaca homolateral, y a una arteria ilíaca interna. Vamos a dejar a la arteria ilíaca interna y nos vamos a centrar en la arteria ilíaca externa, la cual va a ser el origen de nuestra arteria femoral a nivel de su trayecto por debajo del ligamento inguinal a través de la arcada crural. Como estamos viendo aquí, tenemos la ilíaca externa pintada y resaltada en rosa, y acá tenemos la femoral, la arteria femoral, en este caso derecha, la cual se ve muy pero muy bien luego de su paso por el ligamento, por debajo del ligamento inguinal. Recuerden que no solo van a pasar arterias a ese nivel, sino van a pasar también venas, nervios y linfáticos. Luego lo vamos a repasar al final de esta clase. Déjenme cambiar el modelo para ir a un modelo más completo. Acá estamos con el cuerpo completo, no solo el miembro inferior, porque es importante. Fíjense que tuve que cambiar a un modelo de cuerpo completo porque la arteria femoral, en su origen, va a dar ramos que van a ser abdominales. Generalmente van a ser en un número de 2, la arteria epigástrica superficial derecha o epigástrica superficialis, que fíjense, si yo me alejo hacia dónde va a ir su territorio, y la arteria circunfleja ilíaca superficial, que también va a ir a irrigar parte de la región femoral proximal y también abdominal lateral. Estas dos primeras ramas de la arteria femoral escapan un poco a la región femoral en sí. Cuando seguimos visualizando la arteria femoral, vamos a ver un ramo profundo y un ramo, vamos a ver que se divide en un ramo profundo y un ramo superficial. Este ramo, que es más profundo, fíjense, la vista lateral, todo esto está pasando por delante del músculo pectíneo, es la arteria femoral profunda, que desciende en dirección distal, irriga generalmente el compartimiento aductor y va a dar ramos musculares diversos para la región cuadricipital, como vemos acá, y la región aductora. Fíjense, esta es la región aductora y esta es la región cuadricipital. Hay una rama muy importante, que es esta rama, que es la circunfleja lateral derecha, que se va a dividir en ramos circunflejos anteriores y posteriores, como vemos aquí. Estos ramos son sumamente importantes, pues van a generar una red peritrocanteria que van a dar irrigación a las estructuras de la cadera, particularmente al cuello femoral, indispensable para la distribución de fuerzas y sitio común de lesiones osteoporóticas y de fracturas
por alteraciones en su irrigación. Entonces tenemos a la arteria femoral profunda con los ramos circunflejos que estamos viendo por acá. Esta es la femoral profunda que se continúa por delante de la región aductora, que es esta, y estos son los ramos para la arteria, para el grupo cuadricipital. Seguimos viendo los ramos, si seguimos viendo los ramos de la arteria femoral, vamos a ver dos pequeños ramos, uno superior y uno inferior, que se llaman arteria pudenda externa superior y arteria pudenda externa inferior, o superficial, la superior, y profunda, la inferior. Tienen una íntima relación con el callado de la vena safena interna, que es esta que está acá. Esta es la vena femoral, esta es la safena, esta que está acá, esta es la safena. Y esa íntima relación que tiene con el callado de la vena se pone de manifiesto, a veces las dos por debajo, a veces una por debajo y una por arriba. Esta es una relación que difiere en algunos libros y difiere también en algunas disecciones cadavéricas. Estas arterias pudendas superficial o superior e inferior externas, no se confundan con la pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna, generalmente van a irrigar piel de abdomen y genitales externos, y esta puede llegar incluso a ramos escrotales o labiales anteriores, genitales externos en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer, y es de íntima importancia, ya que siguen el mismo trayecto que las arterias, las venas y los linfáticos. Entonces tenemos un pequeño afluente venoso y linfático que viene de los genitales externos hacia la región inguinal superficial, que luego la vamos a ver en detalle cuando terminemos de cerrar todo lo que es drenaje venoso y linfático. Seguimos visualizando a la vena femoral, nos vamos hacia abajo, fíjense el trayecto que estamos haciendo, y nos vamos a poner desde la cara interna porque quiero ver esta relación. Primero les voy a buscar una relación muy importante muscular, que es la relación que tiene con el sartorio. El sartorio va a constituir un límite entre el triángulo anterior femoral inferior y el triángulo anterior femoral superior. Este triángulo superior es el triángulo de Scarpa, que tiene base en el ligamento inguinal o en la arcada crural, y este es el triángulo inferior. El triángulo inferior es predominantemente muscular. El triángulo superior e interno tiene muchas cosas interesantes, entre ellas una región inguinal superficial y profunda, plagada de estructuras vasculares, nerviosas, etcétera, y linfáticas también. Y el sartorio oculta un poco a esa arteria femoral. Cuando lo sacamos y lo vemos desde adentro, desde la cara interna, vemos que se apoya sobre el aductor magno, que presenta distintas cruras. Miren, lo vamos a aislar. No me gusta esta vista. Lo vamos a ver así. Ocultar y ocultar. Ahí lo estamos viendo. Se apoya sobre el aductor mayor y mediano. Este es el aductor mediano y este es el aductor mayor. Va a dar múltiples arterias perforantes que van a pasar por los hiatos que deja el aductor mayor. Vamos a sacar el aductor mediano y vamos a sacar el menor también. Acá está. Ocultar. Muy bien. Y ahí fíjense cómo tenemos a la arteria apoyada sobre el aductor mayor, dirigiéndose hacia un anillo muy particular, que es el anillo del tercer aductor, o el anillo y el conducto de Hunter, que van a estar a ese nivel. Esta arteria lo va a atravesar, y cuando lo atraviese se va a constituir en arteria poplitea. Antes de atravesarlo no va a dejar de dar ramos descendentes articulares. Esta es la arteria, el ramo safeno. Son ramos descendentes que acompañan generalmente a las estructuras venosas también, y en este caso van a desembocar en el plexo periarticular de la rodilla. Una vez que pasa el anillo del tercer aductor,
La arteria, que antes era femoral y que ahora es poplitea, se convierte en una estructura posterior. Por ende, la vamos a tener que ir a visualizar hacia atrás. Vamos a borrar este músculo que era el plantar delgado, lo ocultamos y tenemos acá en su desarrollo a la arteria poplitea, ubicándose en topografía profunda al triángulo o al hueco popliteo, que va a estar delimitado por los isquiotibiales y por el bíceps hacia arriba y por los gemelos. Miren, ahí está, por los gemelos hacia abajo. Sacamos los gemelos, sacamos el plantar y tenemos la arteria en toda su extensión con los ramos articulares que van a ser superiores e inferiores y algunos medios inconstantes. Son todos ramos que van a constituir el plexo periarticular de la rodilla. Esta arteria poplitea va a continuar su descenso hasta llegar al anillo del sóleo, en donde se va a convertir, vamos a ocultar el sóleo, en una arteria tibial posterior según alguna de las literaturas, y a su vez una rama peronea posterior. Otras literaturas dicen que va a dar la tibial anterior, que es esta que está acá, y va a constituir un tronco tibio peroneo, donde se van a dividir después en tibial posterior y peronea. Esta es la más aceptada dentro de la cátedra. Fíjense la arteria peronea, cómo va, la arteria tibial anterior, vamos a aumentar, vamos a ir más cerca, cómo vamos a encontrarla luego, atravesando parte de la membrana interósea y topografía profunda a los músculos de la cara anterior. Esta arteria va a dar también unos ramos recurrenciales o articulares, en este caso la recurrente tibial anterior, y algunos ramos musculares, y va a descender hasta ubicarse por delante y por dentro, por delante del extremo distal de la tibia y por dentro del extensor propio del hallux. Este es un punto muy importante en donde nosotros podemos palpar el pulso de la arteria tibial anterior, ya que tenemos una superficie ósea atrás y tenemos una estructura para comprimirla, que es justamente esa superficie ósea. Una vez que llega a la interlínea tibio-astragalina, esta arteria se convierte en arteria dorsal del pie o arteria pedia. Vamos a ocultar el extensor y acá vemos cómo esta arteria va a terminar brindando ramos laterales, dorsales y mediales. También se va a constituir una arteria arqueada que va a estar casi en la base de los metatarsianos sobre el sector dorsal, y por último, de esta arteria arqueada van a salir las arterias metatarsianas dorsales, las dorsales, y desde estas van a salir estas pequeñas que son las digitales dorsales. Desde la arteria tibial anterior sale la arteria dorsal del pie o arteria pedia. Desde la pedia va a haber ramos dorsales mediales y laterales, un arco superficial, una arteria arqueada superficial dorsal en la base de los metatarsianos, donde van a salir arterias metatarsianas o intermetatarsianas y luego arterias interdigitales o digitales dorsales. Hay algunas nomenclaturas que cambian, no hay problema, la estructura sigue siendo la misma. Y si continuamos visualizándolo desde la cara posterior, teníamos al tronco tibio-peroneo, que se dividía en tibial posterior y peroneo posterior. Acá lo ocultamos. Ahí va la arteria peronea y la tibial dando ramos musculares y van a alcanzar la interlínea articular tibio-peroneo-astragalina posterior. La peronea del lado externo se va a agotar en ramos colaterales en la cara externa del calcáneo, y la arteria tibial posterior va a constituir parte del contenido del espacio retromedular interno junto con los tendones, como les había mencionado en alguna otra clase que habíamos visto, y luego de aquí se va a dirigir en sentido interno. Esperen que voy a borrar esto, así no nos molesta más. Ahí estamos. En sentido interno, justo borré también parte de la arteria, no importa.
porque lo que quería llegar es que venía por la correa retromalar interna y va a llegar a este nivel, casi a la altura de la articulación subastralina anterior con el sustentaculum tali, donde va a dar una arteria plantar interna y una plantar externa. Estas dos arterias, ahora voy a empezar a ocultar estructuras para que veamos qué pasa con ellas, van a proseguir en sentido anterior por la cara profunda y plantar hasta generar un arco plantar, que en este caso es el derecho, a la altura también de la base de los metatarsianos, y va a dar de este arco plantar las arterias metatarsianas o intermetatarsianas plantares y luego las interdigitales o digitales plantares. Obviamente todas estas arterias van a dar ramos musculares y articulares que van a nutrir a todo el esqueleto óseo apendicular a este nivel y también al grupo muscular respectivo. Muy bien. Esta ha sido una descripción bastante acotada, pero bastante precisa de lo que pasa con la vasculatura arterial del miembro inferior. Por supuesto, las arterias que llegan al extremo distal de la pierna van a constituir redes periarticulares en las principales articulaciones que van a ser más visibles que las redes periarticulares de las pequeñas articulaciones. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a ver qué pasa con el drenaje venoso. El drenaje venoso sigue el camino inverso de las arterias. Y ahora voy a tener que borrar nuevamente varias cosas. Esto ya está, esto ya está. Capa muscular está muy bien. Vamos a eliminar esto. Y ya podemos seguir. Ocultar. Muy bien. Ahora estamos en el miembro inferior derecho y fíjense cómo tenemos... Vamos a sacar el drenaje venoso superficial. Esta es una de las principales cuestiones a abordar cuando hablamos de vasculatura de drenaje venoso del miembro inferior. Tenemos en el miembro inferior un drenaje venoso profundo o una circulación venosa profunda y una superficial. Fíjense, acá tenemos la diferencia entre ellas. Fíjense, esta es parte de la circulación venosa superficial. Esperen que se me desactivó. Vamos a mostrarlas todas. Lo vamos a ver en su conjunto con un modelo de miembro inferior, así no los confundo. Ahí estamos. Porque quiero ver esto con músculos y con tejido celular subcutáneo para que entiendan la diferencia. Bien, ahí estamos. Y venoso, ahí estamos. Perfecto. Tejido conjuntivo, tejido tegumentario. No. Tejido conjuntivo. Y ahí puede ser que sea más interesante. Fíjense cómo el tejido conjuntivo que constituye la aponeurosis superficial va a contener por dentro a la circulación venosa profunda y por fuera, por supuesto, la circulación venosa superficial. La circulación venosa superficial va a estar constituida predominantemente, como pasa también en la mano y el antebrazo, por venas superficiales, son supraponeuróticas, y en este caso las más importantes son dos: la vena safena interna, cuyo origen reviste en algunas venas interdigitales e intermetatarsianas que van a ir conglomerándose hacia la región premalleolar interna, y ahí es donde va a aparecer esta vena que constituye un acceso venoso importante para pacientes que pueden estar en shock o en la vía pública, en donde no tengamos un acceso venoso en el antebrazo. La vena safena interna la podemos encontrar por delante y por arriba del maleolo interno, en su origen, y va a ascender ocupando la cara interna de la pierna y la cara interna también del muslo hasta su callado en el triángulo de Scarpa o en el triángulo superior interno de la cara anterior del muslo, para ir a encontrar la vena femoral. Esta es la vena safena interna y este es el callado de la misma. Bien, acá es donde se generan las trombosis venosas superficiales.
También tenemos una vena safena externa o safena menor y la otra safena mayor, no hay problema con ese tema. En este caso la safena menor se origina en la cara externa, en la región retromalar externa, y viene ascendiendo por el sector central de la región posterior de la pierna hasta anastomosarse con la vena poplitea, como vemos ahí. Bien, entonces tenemos dos venas predominantes de la circulación venosa superficial del miembro inferior. Vamos a sacar la aponeurosis y vamos a sacar un poco de la vena superficial para poder ir a ver qué pasa a nivel profundo. Tegumentario lo vamos a sacar todo. Bien, y acá tenemos la principal diferencia. Las venas superficiales son únicas o simples, mientras que las venas profundas son seguidoras de las arterias. Miren, vamos a ocultar acá. Fíjense que las venas profundas siguen el trayecto de la arteria. Por ende, si yo digo que esta es la arteria plantar externa, esta van a ser, porque son dos, lo que pasa es que una no se ve, las venas plantares laterales o plantares externas. Estas serán las plantares internas a este nivel, y acá tendremos a las venas del paquete tibial posterior, que se van a llamar venas tibiales posteriores, rodean a la arteria. Esto asciende en sentido proximal, vamos a ocultar el tendón, vamos a ocultar esto, sacamos el sóleo, sacamos el plantar delgado, y ahí tenemos como las venas, que en este caso van a ser también tibiales posteriores y peroneas, y acá está la safena externa. Fíjense la diferencia, ¿no? Circulación venosa superficial, circulación venosa profunda. Esto que es tan importante son las comunicantes las comunicantes de la circulación venosa profunda con la superficial. O sea, hay comunicantes venosos que van a atravesar las distintas estructuras musculares para ir compensando el ascenso de sangre desde del sector tegumentario y desde el sector intramuscular e intermuscular. Bien, estas venas, que son todas dobles salvo la superficial, van a llegar, vamos a sacar la safena externa, la interna la tenemos acá, no le damos todavía mucho interés, van a llegar al hueco popliteo, en donde se van a convertir, por supuesto, en una vena del tronco tibio peroneo y en una vena poplitea. Acá ya es única la vena, ya no es más bilateral, va a tener ramos colaterales similares a los de la arteria y va a seguir captando el drenaje venoso, va a pasar a través del orificio del anillo de Hunter o anillo del tercer aductor, conducto de Hunter y anillo del tercer aductor. Vamos a ocultar esto para que la vayamos viendo. Ahí la tenemos entrando. Vamos a sacar músculos. Bien. Y hacia arriba ya tenemos la vena femoral derecha, que se une a una vena femoral profunda y termina dando la vena femoral acá en topografía proximal. Fíjense que entonces en la base del triángulo de Scarpa o del anillo o del triángulo superior interno de la cara anterior del muslo vamos a tener a las venas y a las arterias yendo desde el sector intrapélvico a la base de la región del muslo. Acá está, por supuesto, el anillo del tercer aductor, que lo tenemos ahí, y que van a pasar también nervios por debajo de este anillo del tercer aductor, pero acá estamos en el compartimiento vascular. Venas y arterias desde la línea media hacia la región externa. ¿Y qué me falta para completar un poquito lo que es el drenaje arterial venoso linfático? Bueno, me faltan los linfáticos, y los linfáticos también son seguidores de los principales trayectos vasculares. Acá tenemos, como se ven, las principales cadenas linfáticas que van a tener asiento
en el sector superficial y profundo de la región inguinal para todo lo que es el miembro inferior. Si nosotros agregamos tejido tegumentario, vamos a tener una región tegumentaria muy particular a este nivel, que se llama fascia cribiformis, porque está lleno de agujeritos, de cribas o de agujeritos, en donde va a haber vasos inguinales ganglios inguinales superficiales o profundos, que van a ser un poquito los receptores y los anunciadores de lo que está pasando a nivel del miembro inferior, por lo menos en lo que refiere a patología inflamatoria, ya sea infecciosa u oncológica. Estos ganglios van a estar repartidos en una forma más o menos ordenada según el callado el callado de la vena safena interna y la vena safena en un cuadrante supero-externo, supero-interno, infero-interno e infero-externo, en donde los cuadrantes superiores reciben linfa de la región inferior del abdomen, donde los cuadrantes internos, tanto superior como inferior, reciben linfa no solo del miembro inferior, sino también de la región de los genitales y parte de la región perianal, y por supuesto los inferiores reciben casi indiscutiblemente reciben linfa del miembro inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un ganglio inguinal inflamado, tengo que pensar en patología del miembro inferior, pero no debo olvidarme de la patología de la región genital, la región perianal y de la región abdominal inferior. Bien, estos linfáticos por supuesto van a tener cierto patrón que sigue a las estructuras vasculares anteriormente mencionadas y van a tener, insisto, sus principales estaciones de relevo, que son los ganglios linfáticos a nivel de la base del triángulo de Scarpa, lo que es la región tegumentaria de la base del triángulo de Scarpa, ya sea la fascia cribiformes o más profunda, y también va a haber estaciones de relevo a nivel del hueco popliteo, en donde van a ser palpables ciertas estructuras ganglionarias cuando hay alguna infección o inflamación a ese nivel. Por supuesto que va a haber algunos ganglios dispersos en el dorso del pie, muy pequeños en las regiones perimelolares, casi indistinguibles. Los principales sitios de relevo ganglionar son el hueco popliteo y el triángulo de Scarpa. Si nosotros vemos el entramado vascular venoso y arterial y linfático del miembro inferior, todo lo que más o menos acabamos de describir para hacer un repaso, lo tenemos aquí. Fíjense que si bien parece complejo, si nos ordenamos desde la región del ligamento inguinal, vamos a tener a una arteria femoral y una vena femoral que va a estar por dentro de la arteria femoral junto con distintos vasos linfáticos, entre ellos el ganglio famoso de Cloquet. No nos gustan los nombres propios, pero en este caso un homenaje a ese ganglio. Estas estructuras van a ser responsables de la irrigación venosa y arterial de la región de la cadera, en como se ve acá. Fíjense como de las venas femorales profundas o de las arterias femorales profundas, que las tengo acá, una arteria femoral y una vena femoral, salen las distintas estructuras para formar una red periarticular de la cadera. Primer dato interesante, se van a ir juntas hacia el orificio del tercer aductor, que sería más o menos a este nivel, en donde ya la poplitea pasa hacia posteriori, junto con la vena poplitea, y van a formar la red periarticular de la rodilla. Bien, y luego van a tener unos ramos anteriores que van a ser la arteria tibial anterior con las venas tibiales anteriores, que van a pasar por arriba de la membrana interósea y van a dar un tronco tibio-peroneo en donde van a salir la arteria tibial posterior y la arteria peronea, que son de topografía posterior y van a seguir hasta abajo para dar las redes periarticulares del tobillo. Una vez que llegamos acá, la arteria tibial posterior se va a dividir en plantar externa y plantar interna, va a dar un arco plantar o una arteria arqueada, o un arco plantar inferior o arco plantar, en donde van a salir las arterias intermetatarsianas y luego las digitales. Y lo mismo va a acontecer a nivel dorsal. Muy bien.
Espero que hayan podido disfrutar este pequeño paseo por las estructuras vasculares y linfáticas del miembro inferior, que les haya sido de utilidad. No olviden reforzar estos contenidos con el libro y cualquier duda comunicarlo con el personal de la cátedra. Que tengan una muy buena jornada.